Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de programación lógica y funcional. Vamos a darle continuidad a Prolog con la parte de programación lógica. Y para eso vamos a tratar de comprender algunos detalles. Voy a iniciar Prolog sin ningún archivo. Para empezar, Prolog es un lenguaje completamente declarativo, completamente lógico, lo que implica que algunas situaciones o algunos elementos cambian de cómo tenemos su percepción con respecto de otros lenguajes, incluso con Python, con el que vimos la parte funcional. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de listas. En Prolog, cuando yo coloco algo como lo siguiente, donde coloco y lo igualo a una lista, voy a obtener el siguiente resultado. Tengo un operador al que le llamo slice o corte o rebanar. En ese sentido, lo que hace es que va a generarme un corte al frente, tomando el primer elemento, y un corte al resto de la lista. Vamos a decirle la cola de la lista. Así, de esta manera, si yo coloco esta estructura, yo puedo acceder al primer elemento de la lista y me queda en C, o en la cola, el resto de la lista subsecuente. De tal manera que yo puedo hacer operaciones con medio de ella. Por ejemplo, si yo cambio aquí algún elemento, voy a tener que... tenemos lo siguiente. Tenemos un frente, que en este caso vale 0, y tengo una lista que es mi restante. Esto va a poder ser relevante porque en algunas operaciones vamos a trabajar con listas. De hecho, para poder mejorar nuestras gramáticas y para poder realizar ciertas prácticas, pues necesitamos manipular las listas. Ahora, aparte de las listas, que por ahorita lo vamos a dejar así, hay algunos elementos de programación funcional que podemos llevar a cabo dentro de Prolog. Vamos a escribir un archivo. Vamos a colocarle prog1. O Prolog. Por ejemplo, vamos a definir el predicado divisible. El predicado divisible requiere dos variables, la variable A y la variable B. Y lo que va a hacer es checar si A es divisible entre B. Para hacerlo, yo puedo tener lo siguiente. R va a ser a mod de B, y que aparte R sea igual que 0. Vamos a probarlo, así que voy a salirme de aquí y vamos a limpiar. Entonces vamos a cargar ese programa. Le puse prog, miento. Y vamos a comprobarlo. Es divisible el elemento, vamos a colocar número 10 entre 2. Sabemos que esto debería ser verdadero, me debe decir que es verdadero. Es divisible 15 entre 2, eso es falso, porque su residuo no es 0. Bien, vamos a modificar nuestra base de conocimientos para darle un poquito más allá. En Prolog también podemos hacer wrapper, de tal manera que yo puedo colocar div2, que recibe únicamente un solo parámetro, el parámetro A, y que este a su vez va a mandar a llamar a divisible.
divisible a con 2. Y ahí tendríamos nuestro grapper. Vamos a corroborar. Guardamos. Y voy a recargar. Este ya sabíamos que funcionaba. Sigue exactamente igual. Pero ahora vamos a hacer a div2. Div2 de 10 va a ser verdadero, pero el div2 de 15 va a ser falso. Entonces aquí tenemos un predicado que es un grapper, es una regla propiamente que envuelve a otra regla en sí, en este caso divisible. Son algunos de los conceptos. Bien, vamos a trabajar un poquito sobre las listas. Por ejemplo, uno de los programas básicos que empezábamos a trabajar con listas era precisamente el imprimir una lista. Y de nuevo, aquí debemos de partir de los supuestos más básicos. ¿Qué tengo que imprimir si tengo una lista vacía? Vamos a colocar ahí el predicado imprimir lista. Tocar acá aquí guión bajo. Bien, para una lista vacía, si la lista está vacía, pues no imprimo absolutamente nada, ¿vale? Pero si lo que necesito es imprimir una lista con al menos un elemento, vamos a ver lo que sucede. Yo quiero que al menos tenga un elemento, significa que tiene un frente, y una cola. Y a ver, por si se lo preguntaban, yo puedo tener un frente, déjame lo coloco acá, yo puedo tener un frente y una cola de una lista vacía. La respuesta es no, porque el frente me exige que al menos exista un elemento. Bueno, y con un elemento, ¿qué sucede? Pues el frente va a valer 1 y la cola una lista vacía. Por lo tanto, podemos tomarla una inferencia a partir de ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si mi objetivo es imprimir una lista, pues vamos a imprimir la lista. Vamos a colocar un write f, un salto de línea con un nl. ¿Y qué me tocaría? Cuando trabajamos en programación funcional, regularmente yo les decía, van a tomar el principio de la lista, lo van a imprimir y luego van a mandar a llamar a su llamada recursiva a el resto de la lista. Pues básicamente vamos a hacer lo mismo. Llamamos de nuevo a imprimir lista, pero ahora con el resto de la lista. Y lo vamos a guardar. Vamos a comprobarlo. Voy a cerrar aquí y voy a volverlo a cargar. Y voy a ocupar imprimir lista. Y vamos a comprobar caso por caso. ¿Qué hace cuando tiene una lista vacía? Pues nada más nos retorna verdadero. Se acabó. Y si tiene la lista un elemento, me imprime el elemento y termina con un verdadero. Y si tiene dos elementos, pues ahora tenemos los dos elementos y verdadero. Y si yo quiero tres elementos, pues tenemos propiamente un elemento, 2, 3 y verdadero. Y así sucesivamente. De tal manera que ahora podemos imprimir una lista directamente. Bien, hay algunas operaciones que podemos hacer sobre las listas. Por ejemplo, si mi memoria no me falla, tenemos un append. El append, si no me falla, a ver, vamos a ver, voy a colocar un error. Me dice que requiere al menos un elemento. A ver, vamos a ver. En teoría son dos elementos y la lista resultante. Si yo tengo la lista con 1, quiero sumarle la lista con 2 y yo quiero el resultado que obtengo,
la lista con 1 y 2. ¿Sale? Y si yo quiero la lista con 1, 2 y 3, y luego el 2, voy a tener 1, 2 y 3 y 2. ¿Sale? De tal manera que yo aquí lo que estoy realizando es que puedo agregar elementos a una lista. En este caso R termina con la lista resultante, lo cual también es importante. Ahora, vamos a checar otro elemento. En Euforia tengo length, que me permite obtener la longitud de una lista. 1, 2, 3 y 4. Y me faltó algo. Ahí está. Colocar el resultado. Si yo utilizo length, voy a colocarle una lista y R va a tomar el resultado de dicha variable. Si por ejemplo me equivoco y yo coloco por ejemplo un valor, un 5, me va a decir que es falso. Pero si le coloco un 4 me va a decir, ah, es verdadero porque ambas valen 4. O tienen longitud 4. Bien, estas son algunas de las situaciones que podemos evaluar. Otro predicado muy útil para la cuestión de listas es member. Déjenme acordarme si va primero el elemento, en este caso el 5, y después va la lista. 1, 2, 3 y 4. Debería de retornar verdadero. Entonces, perdón, falso. Colocar el 5 me retorna verdadero. Entonces member podemos llegar a la conclusión que evalúa el primer elemento si está dentro de una lista, para verdadero o falso. Y si yo nada más quiero un elemento que sea miembro, puedo colocarlo de esta manera. Bien, ahí ya tenemos un par de elementos o predicados que podemos ocupar para trabajar con listas. Bien. Ahora, voy a hacer un pequeño ejemplo que lo que va a hacer es que recibe una lista y me va a retornar una lista con todos los números pares y una lista con todos, bueno, primero con los números pares. Entonces voy a sacar un filtrar pares. Voy a recibir como parámetro una lista, pero primero, ¿cuántos elementos tengo? ¿Cuántos números pares hay en una lista? Pues la realidad es que ninguno. Bien, cuando ese es el caso, vamos a colocar aquí R. Yo voy a retornar que sí quiero sacar los números pares o filtrar los números pares de una lista que está vacía. Entonces R va a tomar el valor de una lista vacía. Ojo, usamos regularmente el igual para las listas, a diferencia de cuando para los números o valores usamos is. Tengan mucho cuidado. Entonces mi predicado lo que dice es de que voy a tratar de filtrar a los números pares. Pero ¿cuántos números pares hay en una lista vacía? Pues ninguno. Por lo tanto, mi lista de resultado tiene que ser 0. Bien. Vamos ahora a corroborar cuando tenemos más de un número en la lista. Filtrar pares. Ahora vamos a cubrir una lista. Bien, lo que puede suceder es que f sea un número par. Entonces, ¿cómo evalúo si es un número par? Simplemente voy a checar si es divisible por 2. Clic 2 a f. Si esto es verdadero, lo que voy a hacer es que voy a aquí. Ahí está. Me faltó la R, que debe de llevar 2. Si es verdadero, implica que yo tengo que pasar a R el valor de f. Necesito agregarlo. Entonces voy a colocar que R va a ser
igual, más bien, vamos a ocupar el append para que quede un poco más fácil. Vamos a agregar al elemento f como una lista con una lista vacía. No va a ser con una lista vacía. Más bien, nos falta evaluar aquí algo antes. Primero vamos a corroborar si R no, vamos a tener que expandir esto. Que yo necesito meter en R el valor de todos los números pares. Entonces yo necesito agregar a R el valor de F. Pero R debe de traer todas las llamadas sucesivas o todas las llamadas recursivas de todos los demás elementos de la lista. No es que esté complicado, solo que hay que ordenar un poquito las ideas antes de escribir este tipo de código, porque podríamos terminar haciendo un ciclo infinito de recursiones. Entonces ya sabemos que es divisible entre 2. F lo tenemos que guardar. Por ahora voy a usar a L para guardarlo y convertirlo en una lista. ¿Sale? Ahora bien, yo necesito obtener todos los demás números pares de las siguientes llamadas recursivas. Entonces voy a tener que mandar a llamar a filtrar pares con parámetros de C, y el resultado también lo quiero en R. Ahora, se supone que en R yo aquí tengo los resultados de todas las demás llamadas recursivas y yo necesito agregarlo. Más bien no voy a colocarlo en R, porque si no, no puedo ocupar la variable. Acuérdense que en Prolog solo podemos darle un valor a las variables una sola vez. Y si yo pongo el valor de R aquí, significa que ya no lo puedo retornar acá. Dicho de otra manera, para poder retornar el valor correcto de mi predicado, lo último que tengo que asignar es el valor a R. Entonces en ese voy a tener todos los resultados de las llamadas recursivas a este predicado, y lo que me hace falta es pegarlo con los elementos, tanto el que ya sé que ahorita que está, ¿cómo se llama? Que sé que es par, como con los elementos que acabo de obtener. Entonces voy a ocupar un append. Si lo sé, es un poco enredado, lo vamos a ver poco a poco. Vamos a colocar un append a L con S y el resultado lo quiero en R. Ahora sí, va de nuevo. Aquí lo que estoy haciendo es que si es divisible entre 2, el elemento que está al frente de la lista, entonces L va a ser una lista con ese elemento. Luego voy a obtener todos los valores o la lista de valores de filtrar pares del resto de la lista, por eso coloco C. Entonces en S yo voy a obtener todos los valores pares de lo que resta de la lista, y luego lo que estoy haciendo es que L y S los voy a unir para que todo se quede pegado dentro de R. De esa manera yo estoy de alguna forma agregando todos los valores sucesivos a la lista. Vamos a hacer una pequeña prueba. Ojo, no está terminado, hay algo que todavía me falta, pero ahorita quiero que veamos cómo funciona esta predicado. Entonces vamos a colocar filtrar. Si lo recargo, voy a colocar filtrar pares y voy a colocar una lista con 0 elementos. ¿Qué es lo que me retorna? Una lista vacía. ¿Cuáles son los números pares de una lista vacía? Pues ninguno.
Ahora vamos a darle la lista con el 2. En R ahora tengo 2. Vamos a abarcar qué es lo que sucede en esta situación. Repito, todavía no está completo, solo quiero que lo veamos poco a poco. Primero, cuando yo digo filtrar pares y tengo una lista con 2. Bien, yo entro y checo esta primera regla que se llama filtrar pares, pero dice que esta primera regla tiene que tener una lista vacía. ¿Mi lista está vacía? No, porque tiene al menos un elemento. Por lo tanto, este predicado es descartado. Y vamos al segundo predicado, este de aquí. Ahora, este predicado me dice, ¿sabes qué? Necesito una lista con 2 elementos, con un frente y con un resto de la lista. ¿Se puede? Pues sí, porque como ya vimos anteriormente, yo puedo tener un frente y un resto de la lista de una lista con un elemento, donde el frente vale el primer elemento y el resto una lista vacía. Ok, vamos a ver. Entonces, F, ¿cuánto vale? Pues va a valer el número 2, en este caso, este 2 de aquí. ¿Y cuánto va a valer C? Pues, propiamente, una lista vacía. Por lo tanto, yo checo y mando a llamar al predicado que se llama div2 y le paso ese número que vale F, que en este caso es 2. Div2 me dice, pues, necesito yo un elemento, que en este caso es un número 2. Y yo voy a mandar a llamar a divisible con el 2 y con 2 de parámetros. Entonces me voy ahora a divisible. Entonces divisible entró con A que vale 2 y con B que vale 2. R es igual a A módulo de B. Entonces A módulo de B, 2 módulo de 2 me va a dar 0. ¿Cuánto vale R? Pues 0. Comparo, R es igual que 0. Sí. Como esto se cumple, significa que divisible es verdadero, que a su vez se propaga a div2, diciéndome que div2 con el número 2 pues es verdadero, que retorna hasta acá. De tal manera que esta condición se cumple y puedo continuar. Por lo tanto, ya sabemos que sí es divisible entre 2. Si es divisible entre 2, en L vas a guardar lo que tenías en la lista F. ¿Qué teníamos en el valor de F? Pues 2. Ahora tenemos la lista con el número 2 y eso vale L. Ahora, quiero que mandes llamar de nuevo a esta función de forma recursiva con el resto de la lista. Ok, ¿cuál es el resto de la lista? Pues una lista vacía. Yo empiezo de arriba hacia abajo y tengo el primer candidato. Tengo aquí un predicado que dice, ¿sabes qué? Yo funciono con una lista vacía. Ok, ¿tienes una lista vacía? Sí. Por lo tanto, ¿cuánto vale R? Pues una lista vacía. Esta R se convierte en esta S. Entonces S tiene lista vacía y L tiene la lista con el número 2. Hago un append. L, que es la lista con 2, a la cual le agrego una lista vacía, pues voy a tener la lista con el número 2. Y eso es lo que me retorna aquí. Ahora, esto surgió con un solo elemento. Y si son 2 elementos... Ups, me equivoqué, es aquí. Vamos a colocar el 4. ¿Qué resultado me da? Pues a 2 y 4. Vamos a ver, ya no me voy a ir tan arriba div2, porque creo que se entiende cómo funciona este grapper, pero sí voy a estar circulando con la parte de filtrar pares. Entonces dices filtrar pares y tienes una lista con 2 elementos. Tengo un primer predicado, pero ese primer predicado me pide una lista vacía. ¿Mi lista está vacía? No, porque mi lista tiene a 2 y 4. Bien, por lo tanto voy al siguiente predicado. El siguiente predicado dice que debo de tener un frente, que en este caso va a ser el número 2, y un resto de la lista, que en este caso va a ser el número 4. Vamos a comprobarlo simplemente colocando los valores en esta sección. Entonces voy a tener a 2 y a 4. Y ahí está, que F va a valer 2 y que C vale 4. Div2 se cumple para F, sí. Por lo tanto, L va a ser igual a lo que tenga la lista con F. En este caso va a ser la lista con el número 2. Entonces, solo para que vayamos viendo cómo va evolucionando, este vale la lista con 2. ¿Sale?
Y luego me dice, vas a mandar a llamar de manera recursiva a filtrar pares con los elementos del resto de la lista, que es C, la lista con 4, y con S, que es donde voy a obtener el resultado. Entonces vamos a volver a llamar y de arriba abajo empezamos. El primer predicado no puedo porque tiene la condicionante de que tiene que ser una lista vacía, y mi lista no está vacía, tiene valor de 4. Entonces voy a la segunda y dice, ¿sabes qué? Voy a dividir a F y C. ¿Cuánto va a valer F y C? Bien, para que sea un poco distinguible, esta va a ser F1 de la primera llamada recursiva y esta va a ser C1 de la primera llamada recursiva. Y tiene la lista con el número 4. Entonces, ¿cuánto vale F1? En este caso F, pues 4. ¿Cuánto vale el resto de la lista? Una lista vacía. Yo compruebo, div2 es divisible del valor de F, en este caso F1, sí. 4 es divisible entre 2, sí. Por lo tanto, mi nueva L, vamos a colocarle L1, va a ser igual a, en forma de lista, al frente. Entonces ahí ya tenemos L1 igual a la lista con el 4. Me dice, ¿sabes qué? Vas a llamar de manera recursiva de nuevo a filtrar pares. Entonces volvemos otra vez, pero con los elementos de la nueva C, que en este caso era C1, una lista vacía. De arriba abajo la primera regla dice filtrar pares y requiere una lista vacía, y yo tengo una lista vacía. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer R? Pues una lista vacía. Entonces esta S, esta que es la S1, va a valer una lista vacía. Ups, creo que terminé borrando. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Vas a agregar el valor de L, que en este caso era mi L con un 4, a lo que acabas de obtener, que es una lista vacía. Entonces, ¿cuánto va a valer R? Pues mi primera R otra vez. Mi primera R1, vamos a colocarlo aquí, va a ser igual a la conjunción de las dos listas. Una lista vacía y la lista con 4, pues me voy a quedar con la lista con 4. Eso vale R1. Bien, ya terminé, pero fue mi primera llamada recursiva. Eso significa que yo tengo que regresar a la que me llamó antes. Por lo tanto, ¿cuánto vale S de la primera vez que lo llamé? Pues S va a valer lo que haya retornado al anterior en R1. Por lo tanto, S vale la lista con 4. Entonces tenemos que S es igual a la lista con 4. Y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer una append de L, la primera L, esta de acá, de 2 más lo que haya sacado en S, la lista con 4, y eso lo vas a colocar en R. Entonces, por lo tanto, voy a tener la lista con 2 y 4. Vamos a ver, voy a colocar aquí el append. Y vamos a colocar la lista con 2, que era lo que teníamos en F, perdón, en L, y aquí la lista con 4. Que me retornan esta R, pues 2 y 4, que es el resultado que originalmente teníamos aquí. Bien, hasta aquí todo parece ir bien, pero yo les dije y les había comentado que este ejercicio no estaba completo. Entonces, ¿por qué no está completo? ¿Qué pasa si yo aquí agarro y le coloco un 3? Tuvimos un falso. ¿Por qué? Bien, porque la aplicación termina prematuramente. Nuestro predicado llega a que si esto de aquí no se cumple, ahí termino con un falso, porque ya no hay más camino. ¿Qué pasa si el elemento F no es divisible entre 2? Eso es lo que me falta realizar. Ok, aquí tenemos dos opciones. Podría yo quitar aquí el punto y colocar un punto y coma y colocar una nueva regla, pero sería una regla muy larga. Entonces prefiero, yo lo que voy a hacer
que voy a crear una nueva regla. Al fin y al cabo, Prolog, si falla una de sus reglas, intentará con la que sigue. Bien, en este caso, ya sabemos que si llegamos a esta línea es porque div2 es falso. Por lo tanto, f no me sirve. Y si no me sirve, en Prolog hay un segundo. Espérame. Si no me sirve, hay un carácter especial para decir aquellas variables que no me sirven. En este caso, el guión bajo. ¿Por qué ya no me sirve el frente? Porque ya sé que no es divisible entre 2 y por lo tanto no me conviene para nada evaluarlo o meterlo a alguna lista. Por lo que toda esta sección de aquí ya es inútil. Entonces yo lo que estoy diciendo es que si no es divisible entre 2, no hagas lo que sigue, simplemente ve a filtrar los pares, vas a tomar el resultado en S y ese resultado lo quiero en R. Entonces ya no va a llamarse tampoco S, va a llamarse directamente R, porque es ahí donde yo necesito mi resultado y no tengo nada con que agregarlo. Entonces, ¿qué es lo que llegamos a la conclusión? Que si no es divisible entre 2, simplemente haz la recursividad y tráeme todos los valores que continúen. Vamos a ver si es cierto. Voy a guardar. Vamos a cerrar aquí y vamos a volver a cargar. Y vamos a ver qué sucede. Me retornan 2 y 4. ¿Por qué? Porque ahora sí hay un camino. Vamos a simularlo súper rápido porque si no se va a ir muy largo este video. Pero aquí va. Filtrar pares. ¿Puedo tomar la primera? No, porque en mi lista no está vacía. Tomo la segunda. Entonces mi F va a valer el 2. Y mi C va a ser el resto de la lista, que en este caso la lista con 3 y 4. Voy a colocarlo súper rápido. FC igual a la lista con 2, 3, 4. Entonces el frente vale 2 y el resto es 3 con 4. Entonces llegamos, L va a valer la lista con F, va a ser la lista con el número 2 y vamos a filtrar pares con el resto de la lista. El resto de la lista es la lista con 3 y 4. Tomamos el primer predicado, no vale porque requiere una lista vacía. Tomamos el segundo predicado, me dice, ¿sabes qué? Aquí sí funciona. Entonces tenemos una nueva FC. Vamos a colocarle F1, C1, solo para distinguirlo. Uy, se salió una tecla de mi teclado. Y ya está. Entonces el frente vale 3 y el resto de la lista vale 4. Yo llego div2 con 3 y ¿qué crees? Pues no es divisible entre 2. Por lo tanto esta línea es un tache. Y nos vamos a la siguiente. La siguiente me dice, ¿sabes qué? Ignora el principio, no me importa el principio, vamos a filtrar con los pares. Entonces de nuevo, ahora yo tengo la siguiente sentencia. Así. ¿Qué me dice? ¿Sabes qué? C1, porque ya no me importa F1, va a valer la lista con 4. Entonces voy a colocar lista con 4 y el resultado lo voy a capturar en R. Retomamos y tenemos una lista con un elemento. ¿Entro en la primera? No. ¿Entro en la segunda? Sí. Entonces tenemos una nueva F y otra nueva C. F2 y una C2. Lo hago aquí abajo en la consola para que vean en dónde estamos. Tenemos la lista con 4. Sale. Entonces, F es divisible entre 2, sí. L va a ser a la lista con F2 en este caso, la lista con el número 4. Y filtramos pares nuevamente de manera recursiva con la nueva cola, que en este caso es el valor de C2, que es una lista vacía. Regresamos y ahora sí entramos en la primera porque requiere una lista vacía. Entonces, ¿cuánto va a valer R? Pues una lista vacía. De tal manera que esta S de aquí vale una lista vacía. Entonces yo voy a hacer un append a L, que en este caso es la lista con el 4, y le voy a agregar una lista vacía. ¿Cuánto va a valer R? Pues la lista con el 4. Entonces R2 va a ser básicamente igual a la lista con 4. Y ya terminé esta línea, pero yo tengo que regresar a donde me quedé.
Y eso implica que yo regreso acá, porque quien me mandó a llamar anteriormente fue este. Entonces, ¿cuánto vale R? Vale 4. Este R2 de acá se convierte en el R1 de arriba. Acuérdense, yo salté de esta última parte para acá. ¿Sale? Bien, ya estoy aquí. Entonces yo tengo que regresar a quien me llamó anteriormente. Y fue la primera llamada por aquí. Filtrar pares. Entonces, ¿cuánto vale ese? Va a valer el valor de R1, que es la lista con el 4. Me dice, vas a agregar lo que tengas en la lista con F. Vas a colocarlo aquí. Que S va a ser igual a la lista con 4. Que es un poquito enredoso. Y lo voy a agregar a lo que valía F, que es el 2. Entonces yo tengo la lista con 2 y la lista con 4. Lo sumo con el append y ya tengo que en R la lista con 2 y 4. Y ese es mi resultado que obtuve aquí. Y ya está. Bien, esta es la primera introducción al trabajo con listas. Vamos a hacer varias operaciones y programas con listas. Mi sugerencia, traten de practicar este tipo de cosas y algunos de los ejercicios que ya hicimos con programación funcional con listas, hacerlos con Prolog. Sin más por el momento, hasta luego.